En la búsqueda de una vida plena, a menudo confundimos la salud del cuerpo con la verdadera plenitud del ser, creyendo que el bienestar es tan solo la ausencia de un síntoma, sin darnos cuenta de que las prisiones más profundas que nos atan a esta búsqueda se construyen en nuestro interior, donde emociones como el miedo, la ira o el odio toman el control de nuestro ser, afectando nuestra paz y nuestra salud. Hemos aprendido a vivir con esta lucha, creyendo que la solución está en gestionar el estrés de forma superficial. Sin embargo, la verdadera sanación reside en ir más profundo, en sanar la raíz y corregir la senda, como nos enseña el conocimiento espiritual, para transformar las causas que nos llevan al desequilibrio. Hoy, en Corazón del Sur 144, nos adentramos en esta dimensión sagrada, la salud mental y espiritual. Exploraremos cómo el autoconocimiento y la reconstrucción interior son las llaves maestras para desmantelar esas prisiones internas y restaurar el bienestar integral que es nuestra herencia divina. Muy buenos días para todos los que nos acompañan. Gracias por estar siempre, cada jueves pendiente, escribiéndonos cuándo llega el enlace, cuándo vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos. Yo soy Simandra García y hoy nos acompaña una hermosa invitada que ya estuvo con nosotros una vez y que tiene muchas herramientas para este trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Bienvenidos todos al Corazón del Sur 144. Y continuamos este día con el ciclo de conversatorios Sanando desde el Ser, con este episodio fundamental para nuestro camino, salud y bienestar integral. Aquí estamos entonces con este tema tan hermoso, tan importante. Para guiarnos en este tema nos acompaña un ser que vino a este planeta a servir a través de una palabra cálida, sin juicios ni críticas, pues ella misma descubrió cómo restaurar y darle sentido a la vida. Ella es Nora Monsalve, se formó como psicóloga clínica con especialización en psicología de las organizaciones y con amplia experiencia en el tratamiento, evaluación y seguimiento psicológico de personas. Nora, qué rico volverte a tener aquí, nos alegra enormemente y gracias por tu disposición. Un saludito para todos los oyentes. Simandra, infinitamente feliz y muy agradecida de esta nueva invitación. Así lo mencionabas hace un rato, yo ya tuve la oportunidad de estar en tu programa y qué rico regresar, qué rico saber que cada vez más nos unimos muchas más personas a trabajar en esto, en el sentir de nuestro corazón, en gestar un corazón libre, en soltar todas esas cadenas que nos aprisionan. Y qué mejor tema que el de la salud mental. Entendiendo muy bien la salud mental como tú lo describías, no es la ausencia de enfermedad, es un paso por todos los eslabones que proveen de bienestar, de equilibrio, de armonía, todo lo que nosotros podemos hacer para que nuestra vida fluya en esa dinámica de construir, de crecer, de avanzar, porque finalmente ese es nuestro propósito. El paso de nuestra vida por este planeta debería orientarse, o es un llamado que hacemos muy especial a que descubramos que nuestro verdadero propósito es amar y servir. Para amarnos, entonces necesitamos entender un poco cómo funciona todo nuestro cuerpo físico y entre ellos cómo funciona nuestra mente, qué podemos hacer por ella para alcanzar ese bienestar y ese equilibrio. Y me encanta, pues a eso me dedico y aquí estoy con mucho amor para ofrecer esa mirada sobre este asunto y esperemos que resuenen los corazones de los seres que nos están escuchando, que nos vean en directo, que nos vean en diferido y bueno, aquí estamos para aportar. Gracias, Nora, así es. Y ahí tenemos en pantalla las redes donde podemos encontrar a Nora y a su equipo que también trabaja con esta intención, Corazones Libres, para que también lo tengan en cuenta, lo busquen en Instagram y puedan
en Sí, Facebook. adelante. Discúlpame, Simandra, que estamos en Instagram, en YouTube, Ay, en Facebook, en todas las redes sociales. Como tú sembrando semilla y dejando una huella o invitando a la humanidad a la transformación y al cambio. Porque bueno, no es un secreto, yo creo que todos estamos ya un poco cansados de una dinámica tan disfuncional. Entonces, qué bueno que existan canales como el tuyo, como el nuestro, y personas cada vez más orientadas a trabajar en este propósito, el propósito de la transformación. sí, así es, así es. Corazón del Sur 144 busca visualizar, visibilizar este trabajo que se está haciendo por todo el planeta en distintos corazones. Y es que definitivamente es crucial cuidar la salud mental, porque impacta directamente nuestra calidad de vida. Dicen por ahí que el primero es el pensamiento, y ahí, entonces, claro, se despliega todo lo demás, bienestar general, capacidad para desarrollarnos plenamente en todos los aspectos de la vida. La salud mental no solo es ausencia de enfermedad mental, sino un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente al estrés, a la presión, al corre-corre cada día, desarrollar habilidades, aprender, trabajar y contribuir en común, unión con los otros, porque el que tenga un equilibrio mental, pues se puede establecer fácilmente con las personas. Bueno, entonces aquí viene una pregunta pues que yo creo que ya los oyentes también están diciendo, ay, yo quiero hacer esta, y yo quiero hacer esta, y adelante, todos los oyentes que quieran escribir ahí en el chat y que quieran preguntar, que tengan una pregunta personal o una pregunta general también, bienvenidos. Nora, desde tu experiencia, ¿por qué es tan fundamental cuidar nuestra salud mental para poder vivir una vida plena? Lo mencionábamos ahorita, Simandra, qué pregunta tan interesante. Lo mencionábamos ahorita. Nosotros necesitamos darnos cuenta que no solamente pues hay que cuidar el hígado, el páncreas, los riñones. Nuestro cerebro es un órgano como cualquier otro órgano que también puede padecer alguna afectación en algún momento. Y es menester de cada uno de nosotros buscar ese equilibrio y esa estabilidad. La salud mental es necesario abordarla porque justamente nuestra mente es un repositorio central de información. Es allí donde más almacenamos datos, donde nosotros tenemos guardadas todas nuestras experiencias, las chéveres, las no tan chéveres, y es necesario que nosotros viajemos a identificar qué tipo de memorias están allí, qué tipo de memorias yo quiero seguir almacenando. Ahorita hablábamos, dijiste una palabrita clave y es la salud mental puede potenciar la disminución de los niveles de estrés. Y sí, literalmente. Nosotros asociamos salud mental, o la gran mayoría de los seres humanos pueden asociar salud mental con unos estados alterados de conciencia, con una enfermedad, no sé, quizás un poco, lo voy a entrecomillar, un poco desde la locura. Asociamos salud mental o psicología con locos, asociamos salud mental con esquizofrenia, con, qué sé yo, paranoia, ahora es muy común la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, pero no solamente, siendo que sí, esos temas los aborda la salud mental también aborda, como los mencionaba ahorita, temas mucho más simples que nos permiten en la cotidianidad encontrar herramientas que nos faciliten, que nos faculten para estar en el equilibrio, en la armonía, en sintonía con todo lo que nos está ocurriendo. Aunque las circunstancias a veces no son tan chéveres, nosotros podemos desarrollar estrategias desde la salud mental para abordar todas esas situaciones. El estrés es una de las condiciones que actualmente casi que todos los seres humanos manifestamos. Ay, estoy súper estresada, tengo mucho trabajo. Ay, estoy súper estresada, tengo problemas con mi hijo. Ay, qué estrés tan impresionante. Este país cómo está, la situación global y mundial cómo está. ¿Qué tal si nosotros hacemos una pausa, trabajamos en nuestro interno y a pesar de todas esas circunstancias, nosotros podemos sortearlas con inteligencia, con la inteligencia del ser?
ese repositorio central de información que llamamos mente, está siendo pilotado por un personaje que no precisamente es el ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en salud mental, lo que hacemos es desnudar ese personaje que tiene el mando, que está al control, hacerlo a un ladito y permitirle al ser que entre a pilotear esta, digamos, esta experiencia, y que ya cuando le permitimos al ser que tome el mando o el timón, nosotros empezamos a transitar por caminos mucho más serenitos. Muy bello eso y bueno, esa imagen ahí que tenemos me recuerda de alguna manera que depende de cómo sorteamos los pesos, sentiremos que es una piedra del peñol ahí cargándose, o sentiremos que está liviana, que podemos llevar la carga, ¿cierto? Depende de quién guíe esa situación. Si la guía la mente, que con los miedos, con la ira, de pronto también termina siendo más pesada de lo que pareciera, ¿cierto? O al contrario, ¿cierto? Lo digo porque la imagen es contundente en ese sentido, o sea, nos aplasta o somos capaces de sostenerla y de avanzar. Muy bello, gracias Nora, porque así es la tarea de mantener ese equilibrio mental que nace desde todo el equilibrio del ser. Ese debe ser el trabajo. Y una de las mayores barreras que para ese bienestar del que hablas es ese estrés que todo mundo tiene en boca y que es una reacción que nos pone alerta, en alerta constante. Mencionas 3 emociones que nos privan de libertad y que a menudo son la raíz del estrés, que es el miedo, que es la ira, el odio, y yo creo que hay muchos armónicos ahí que se parecen a esos 3, que parecieran que no, yo no soy airoso, no soy miedoso, pero hay algo que se conecta ahí. Que me frena. Exacto. Entonces, ¿cómo estas emociones se convierten en el combustible del estrés que nos desconecta de nuestro ser? Simandra, para responder a esa pregunta me voy a ir un poquito más atrás porque necesitamos comprender, ahorita decíamos quién estaba piloteando nuestra mente. Me voy a ir un poquito hacia el detalle y aunque parezca redundante, es necesario para que todos podamos clarificar con certeza cuál es la diferencia entre ese personaje que hoy lidera nuestra mente y lo que realmente puede hacer el ser. Listo. Entonces me voy a remontar allá al principio de la vida como la conocemos hoy. Nosotros, tú, yo y todos los seres humanos somos el resultado de un par de células. Óvulo y espermatozoide son unas células. Nuestro cuerpo, más o menos, y científicamente documentado está, que nosotros tenemos alrededor de 72.000 billones de células dentro de todo nuestro cuerpo físico. Ese par de células y todas las células de nuestro cuerpo guardan memoria y tienen información. Entonces, para que tu vida se diera y para que mi vida se diera, se necesitó esas 2 células y cada célula tiene un paquetico de datos. Un paquetico de datos en esa célula materna, un paquetico de datos de esa célula paterna. Cuando se juntó óvulo y espermatozoide, inició la vida. Esto me lo han escuchado decir muchas veces en todas mis redes sociales y en los programas a los que tengo la fortuna de ser invitada. Empezó la vida. En ese momento hay una implosión de luz dentro de ese óvulo. Arranca un procesito súper corto que se llama división celular, mórula, cigoto y embrión. A partir del día 18, cuando nosotros estamos planeando nuestros embarazos y estamos un poquito ansiosos, la teoría dice que más o menos a partir del día 18 ya podemos ir a hacernos la ecografía y vamos a saber, y lo primero que vamos a identificar es un pulsar, es una lucecita que palpita, ¿sí? El centro luz del corazón, o lo que llamamos físicamente como el nodo sinusal. A partir del día 18 y hasta la 8ª semana de gestación, ese órgano, el primer órgano que da paso a nuestra vida, que se forma es el corazón. Entonces el corazón se toma todo ese tiempito. Ese corazón es el órgano más inteligente que nosotros tenemos dentro de nosotros. Recibió toda esa información de esa célula paterna, de esa célula materna, pero también recibió
espíritu y alma. Y estos seguro son temas que luego en el programa los vamos a poner sobre la mesa. ¿Qué pasa a partir de la 8ª semana de gestación? Ese corazón da la instrucción para que se forme el siguiente órgano. Y el segundo órgano que se forma dentro de nosotros se llama el cerebro. Nuestro cerebro se toma un tiempo para desarrollarse completamente. ¿Cuánto tiempo se toma? Desde la 8ª semana de gestación y hasta más o menos alrededor de los 21 y los 24 años. Porque hay que darle apertura a estos temas siempre con ese concepto. Porque durante esos primeros 21 años, al estar ese órgano en fases de desarrollo, la información que yo estoy almacenando en mi repositorio central de información no es autónoma, ¿sí? Es la información que yo estoy recibiendo de mi entorno, del vínculo parental y de todo lo que acontece a mi alrededor. Y eso es lo que va a determinar la forma en la que yo opero en la edad adulta. Pero no sin antes hacerle la siguiente aclaración. Les dije que las células guardaban información, tienen memoria, y entre esa memoria que guardan también guardan un margencito de error. Resulta que ese margencito de error migró también allá, a ese cerebrito. Y podría ser insignificante si el modelo de formación que nosotros tenemos es funcional o se vuelve un monstruo muy grande, ¿sí? Si nuestro entorno es disfuncional. Esto también lo digo con profundo dolor y tristeza, pero también con muchísima esperanza, porque sé que hoy hay muchísima gente que se levanta. Con profundo dolor y tristeza, ¿qué digo? Dentro del tiempo que yo llevo acompañando procesos, más o menos 17 años de acompañamiento terapéutico a personas, parejas y familias, puedo decirte que aún no encuentro ese primer lugar que haya una total funcionalidad. ¿Eso qué significa? Que desde esos entornos disfuncionales, de esos aprendizajes que son erráticos y erróneos, ¿sí? Este cuerpo extraño que ya estaba ahí, se va volviendo mucho más fuerte y termina liderando nuestra historia de vida. Comúnmente a ese personaje se le conoce como ego, ¿sí? Solo que en la cotidianidad nosotros conocemos al ego como orgullo y vanidad únicamente. No sé si te ha pasado, pero a veces ocurre que nosotros decimos, no, Simandra es súper orgullosa, ella no le pide perdón a nadie, es que ella tiene el ego por allá súper arriba, ¿cierto? Lo vemos como orgullo, o lo vemos como vanidad. Ay, no, ella desde que se compró esa casa jamás volvió a saludar, a ella como que se le subió el ego a la cabeza, ¿sí? Entonces, nosotros vemos al ego únicamente como orgullo y vanidad, pero resulta que el ego es mucho más que eso. Es una fuerza que divide y se alimenta de mis dolores, de mis fracturas, de mis carencias. Por eso, el ser aún no ha tenido oportunidad de conectarse con esa mente, hacer todas esas creaciones que justamente nosotros venimos a crear, ¿sí? Y estamos siendo víctimas de un enemigo oculto que no conocemos, que es el que desencadena esas 3 emociones con las que empezamos a responder esta respuesta. El miedo, la ira y el odio. Nora, ¿pero por qué? Explícanos mejor. Por supuesto. Si tu proceso de formación, mientras tú estabas en las fases del desarrollo, fue disfuncional, ¿qué es disfuncionalidad? Pues que no funciona bien, ¿sí? Que en términos de salud mental, ¿qué es disfuncional? Un ambiente que es hostil, por ejemplo, cuando somos víctimas de violencia, de maltrato físico, de maltrato psicológico, de abuso sexual, cuando dentro de nuestras experiencias, en las fases del desarrollo, vivimos el abandono, cuando fuimos presas del rechazo, de la falta de atención, de la falta de aprobación, cuando tuvimos mucha privación emocional. Mi Simandra, la gran mayoría de los seres humanos hemos experimentado privación emocional. Por eso a la hora de comunicarnos, nos comunicamos en términos medio pasivo-agresivos. A veces aguantamos mucho,
A veces somos súper reactivos, pero nos falta un montón desde la asertividad. ¿Y eso viene de dónde? Sí, viene desde ese modelo disfuncional, ¿sí? Entonces, si nosotros tuvimos y crecimos en un ambiente disfuncional, hay unas fracturas, hay unos dolores. Lo llamamos en psicología fracturas a las estructuras. Y también hago este símil recurrentemente. ¿Qué es una estructura mental? Como la columna que da soporte a una vivienda. Entonces, si nosotros estamos construyendo una casa, es posible que el arquitecto diga, bueno, esa casa requiere que le pongamos y le establezcamos 8 columnas. Pero el director de obra se le ocurrió la maravillosa idea de decir, no, el material está muy caro, yo solamente le voy a poner 6 columnas. ¿Tú qué crees que pasa con esa casa si mandra cuando la construcción ya esté en firme? Puede haber fracturas, puede Exacto. haber caídas. Esa casa es inestable y en esa inestabilidad existe una probabilidad muy alta de que se venga pique. Listo. Las estructuras mentales, digamos que este símil es para que nosotros comprendamos que se van a desarrollar durante esos primeros 21 años. Y si yo no recibí el material idóneo para esas estructuras, pues ¿qué va a pasar? Mi estabilidad emocional se va a venir a pique. ¿Pero por qué se va a venir a pique? Porque entonces el que acaba de tomar el timón es ese personaje que busca nuestra división, ese personaje que todo el tiempo busca que nosotros no conozcamos nuestra verdadera identidad, que es la identidad del ser. Cuando nosotros tenemos esas fracturas, entonces este personaje nos hace creer que nosotros somos insuficientes, insignificantes, imperfectos, fracasados, ¿sí? ¿Qué hace este personaje? Nos tiende una trampa y nos dice, bueno, tenemos que salirnos de esta sensación tan incómoda, de la sensación de ser insignificante, insuficiente. Para eso, entonces, tú tienes que tener. Él te crea la historia. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener aprobación, aceptación, reconocimiento, validación. Cuando uno se va a desnudar el estrés, uno se da cuenta que detrás de eso lo que hay es un miedo profundo a no tener la validación, la aceptación, el reconocimiento y la aprobación como estrategias absurdas que nos hizo creer un personaje en nuestra cabeza que nosotros necesitábamos tener para estar bien. ¿Sí? Hasta ahí crees que va quedando claro. Muy bien, excelente. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la definición del diccionario, tú la decías ahorita, la definición del diccionario del estrés, que es un estado de alerta, un estado de hipervigilancia al que nos ponemos cuando nosotros sentimos o estamos teniendo una experiencia que es desconocida, que yo no voy a ser capaz de abordarla, o cuando tenemos una demanda incrementada de alguna tarea. Listo. Esa es la descripción que hace el diccionario. Y vuelvo al punto, si nosotros hacemos un zoom y profundizamos un montón, lo que tenemos es miedo. Cuando hablamos de demanda incrementada, entonces, no sé, tengo mucho trabajo y yo no sé, y tanto estrés y estoy trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche. ¿Y qué hay detrás? Una necesidad de mostrar que soy capaz, que sí puedo, que hago las cosas perfectas, que yo merezco la aprobación, el reconocimiento y la aceptación, miedo a perder ese empleo, miedo a perder el recurso económico que se devenga detrás de ese empleo. Y cuando uno empieza a desnudarse y uno empieza a darse cuenta que puedo establecer límites, ¿sí? Que necesito indiscutiblemente priorizar al ser, que necesito darme cuenta que amor es todo lo que le da continuidad a la vida y yo soy vida, ¿sí? Yo puedo tener la capacidad de aquietar ese pensamiento intrusivo y establecer las rutinas que sean de conveniencia, ¿sí? Para la protección de este cuerpo físico y al mismo tiempo del ser. Odio, ¿por qué? Porque como nosotros somos presas de este enemigo oculto, este personaje nos hace creer que si no obtenemos esto, pues no somos nada, ni somos nadie, ¿sí? Entonces, cuando vemos frustrada
un poco este resultado, lo que hacemos es experimentar un odio por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Por no estar dando la medida o la talla que nos están exigiendo afuera. Entonces desencadenamos odio por nosotros. ¿Qué pasa cuando yo desencadeno odio? Es algo así como tomarme un veneno. Yo me tomo un venenito y estoy esperando que eso haga efecto afuera. Y lo que hago es que estoy, digamos, generando una cantidad desproporcionada de cortisol, que es una hormona que si bien biológicamente existe para nuestra protección y cuidado, cuando tú vas a cruzar una calle, tú miras para ambos lados, ¿cierto? Porque ese impulso del ser y esa descarga de una proporción adecuada de cortisol te dice, ojo, hay que cuidar la vida. Entonces miro para allá y miro para allá. Pero cuando somos víctimas del enemigo oculto, cuando nosotros estamos sujetos a unas necesidades creadas por ese enemigo oculto, ¿sí? La segregación de cortisol se vuelve muchísima. Lo que hacemos es intoxicar nuestro cuerpo, arrugar, escurecer y dañar nuestro órgano vital, que es el corazón, es el que más necesitamos proteger, y entonces tenemos mucho malestar interno, ¿no? Pero resulta que detrás de ese miedo a no cumplir esas expectativas, detrás de ese odio por mí, por no alcanzar eso, pues entonces llega la ira. La ira, ¿por qué? Porque las cosas no salen de la forma en la que yo quiero que salgan. O porque las personas no se comportan de la forma en la que yo quiero que se comporten. Y yo porque exijo que las cosas salgan de la forma en la que yo quiero que salgan, o que las personas se comporten de mi manera. Porque yo tengo unas memorias que me han hecho creer que yo soy imperfecto, que yo tengo que buscar la perfección, y que para buscar esa perfección que es externa y que es absurda, tengo que tenerlo todo bajo control. Y llegamos a unos estrés y a unas producciones tan desequilibradas del sistema hormonal, que luego entonces se altera nuestro sistema nervioso central y llega la enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedad llega? Yo me atrevo a decir que la gran mayoría tienen un origen desde ahí, desde nuestra inadecuada salud mental. Entonces llega la migraña, las gastritis, el colon irritable, las taquicardias, las enfermedades huérfanas, la disautonomía, la fibromialgia, una cantidad de enfermedad que tú la sientes, el síntoma llega, no estoy diciendo que la enfermedad no exista, ¿cierto? Cuando tú sientes el síntoma, tú dices, ay, pucha, este colon como está irritado, voy por urgencias, y llegas a urgencias y te dan medicina para calmar el dolor de tu colon irritado y te mandan una dieta, pero la tarea que nosotros tenemos de manera impajaritable es hacer limpieza en nuestra mente. ¿Para qué? Para entender cuál es el origen de la enfermedad, porque detrás de esa enfermedad hay una voz muy hostil que te está diciendo, tienes que ser perfecta, tienes que encajar, tienes que ser aprobado por todo el mundo. Lo que tú estás haciendo no es suficiente, esfuérzate más, haz más, trabaja más, busca más, que todo el mundo se dé cuenta de lo que tú haces, llevas, traes, corres, saltas, brincas, y a la final tus días son de 24 horas y quisieras tener días de 48. ¿Para qué? Para poder demostrarle al mundo algo que no es necesario demostrar. Yo sé que cuesta, no estoy diciendo que esto sea fácil, no estoy diciendo que con este programa todos vayamos a resolver nuestros problemas de salud mental. Esto es un trabajito interno que se hace todos los días, ¿sí? Descubriendo quiénes somos, que sí, es absolutamente necesario descubrir quién soy yo, porque cuando yo descubro, en esencia todos somos luz. Ayer lo decía en un taller que dicté para unas niñas que trabajan en un spa, y una de las preguntas que me hacía alguien es, ¿por qué nos da tanto miedo saber quiénes somos? ¿Sí? ¿Por qué nos dará tanto miedo explorar cómo está establecido nuestro repositorio central de información? Y una de las cosas que yo les decía es, se hace necesario aún con miedo.
necesitamos entrar a romper las barreras que nos impuso el personaje, ¿sí? Romper con todos esos miedos para que nosotros podamos en realidad tener la certeza de la divinidad y la luz que nos conforma. Porque aunque por ahí cada rato nosotros vamos diciendo yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, ¿sí? Y desde el falso positivismo se utiliza mucho, yo puedo, yo quiero, es muy fácil, yo soy luz, yo soy abundancia, ¿sí? Pero qué tan conscientes somos nosotros de esa luz que nos conforma, qué tanto hemos investigado para identificar o para saber cuál es el origen de esa luz. El enemigo oculto quiere que tú no lo sepas, entonces se hace necesario saber quién soy y eso involucra también limpiar este cuerpecito físico, entender todas esas memorias que están ahí que no nos sirven y adoptar nuevos conceptos, reeducarnos en el pensamiento. No sé si hasta ahí fue clara mi respuesta. Se mandó un poquito extensa, pero era necesario para que le diéramos claridad al concepto. Muy, muy claro, yo creo que nos abriste un panorama muy grande y yo mientras que ibas hablando pensaba como en el estrés, es esa presión afuera que nosotros permitimos que llegue adentro, porque afuera hay muchas presiones, pero si nosotros dejamos que entre afuera, pues entonces ahí es donde se nos complica la cosa, donde nos enfermamos, donde nos desequilibramos, porque afuera hay demasiado movimiento, demasiadas, Caos. sí, demasiadas incoherencias. Y entonces si uno vive dependiente de eso, pierde la esencia del ser. O sea, hay que recurrir al ser. Cuando hay mucha presión afuera, hay que recurrir al ser para poder lograr mirar cómo lograr gestionar eso que hay ahí. Si lo tengo que esquivar, si lo tengo que ignorar, o si tengo que, o con qué sabiduría tengo que enfrentarlo, ¿cierto? Es muy, muy complejo y muy difícil. Ahí, por ahí yo recuerdo también que alguien decía que cuando a ti te presionan, te hacen presión, por ejemplo, el limón, cuando le hacen una buena presión, pues saca lo mejor de él, que es ese jugo delicioso que tiene él. Entonces, lograr ese equilibrio mental, ese equilibrio en el ser, implicará que cuando estemos en un caos tengamos la posibilidad de dar dulzura, de dar amor, si logramos ese equilibrio interno. Siento yo que es muy importante. Esto es muy clave. Yo creo que es muy importante entender esto porque nos devuelve el poder de cambiar nuestra respuesta. Y pues has descrito varios pasos muy profundos y prácticos para gestionar estas emociones. El autoconocimiento, lo que tú decías, ¿quién soy? ¿Por qué nos cuesta tanto saber qué somos, quién somos? El arrepentimiento entendido como una reconstrucción y un corregir de la senda. Entonces viene esta pregunta que quiero poner aquí también en la mesa y es, pues, podrías tú guiarnos a través de cómo estos pasos nos ayudan a transformar nuestra relación con las emociones para no caer en el estrés, para no caer en el desequilibrio, para tener esa salud integral que necesitamos. Qué bonita la pregunta, Nisimandra. Mira, ahorita decías, uno necesita desarrollar estrategias para saber si ignora, si algo así como si puede fluir. Una invitación es que ignorar no puede ser una salida. Listo. Digamos que la idea es que nosotros, cuando estemos en una situación de apremio, desarrollemos unos pasitos, ya se los voy a mencionar, que nos permitan cuestionar eso que está pasando. Y una vez yo cuestiono eso que está pasando, pues sí voy a tener la oportunidad de elegir por qué sendero transito. Listo. Indiscutiblemente el autoconocimiento es una estrategia súper poderosa para limar asperezas. ¿Con quién? Conmigo mismo, con el mí mismo, ¿sí? Ni siquiera es con el otro, es cómo yo voy a darme cuenta que este personaje incómodo que está en mi cabeza, que se está alimentando de mis memorias mientras yo estaba en fases del desarrollo, me está conduciendo por un camino que es equívoco. Vamos a suponer que tú fuiste víctima, esto es un supuesto, listo, a toda nuestra audiencia, esto es un ejercicio simplemente como para recrear, listo. Vamos a suponer que Simandra fue víctima de abuso sexual en su infancia, listo.
Resulta que vivía con un familiar y ese familiar durante años fue manipulándola, fue doblegándola a través del miedo y para que ella accediera a sus deseos sexuales. Resulta que ese niño que experimenta violencia en su cuerpo físico, ese niño que fue intimidado y manipulado, pues desde por allá está segregando esa sustancia en el cortisol, la adrenalina y muchas otras alteraciones en su biología mental que lo van a llevar a que sea un adulto completamente desconfiado, completamente temeroso, pero desconfiado no solamente de todas las personas que le rodean, de sí mismo. Este cuerpo ya no funciona, este cuerpo está sucio, este cuerpo ya no sirve, este cuerpo yo ya no lo quiero. El niño no tenía formas de reaccionar de manera diferentes. Listo. Entonces, cuando acompañamos en los espacios terapéuticos todas esas memorias de infancia y podemos restaurar la identidad de ese niño, porque todos como adultos tenemos un niño aquí guardadito adentro, podemos restaurar la identidad de ese niño y decirle cosas tan simples como no fue tu culpa, tu cuerpo aún está perfecto, a pesar de eso, de lo que aconteció. Es necesario visibilizar ese asunto, es necesario contar que durante mi infancia pasó X, Y, Z. Eso va a permitir que el enemigo oculto ya no te siga aprisionando en ese miedo, en ese desagrado, en esa desconfianza, en ese resistirte a creer en la gente y podamos entonces volver a respirar. Entonces el autoconocimiento es una tarea absolutamente necesaria para que nosotros podamos, al desnudar a este personaje, entonces pasar también dentro del mismo autoconocimiento, identificar la luz que nosotros poseemos. Ahorita lo mencionaba, todos somos divinos. A mí me pasa mucho que yo a mis consultantes le digo, es que tú eres divina. Y la gente inmediatamente se sonríe, se apena, se pone un poco intimidada porque no creemos en la divinidad. Y además creemos que ser divino es un sinónimo de unos estereotipos o de unos estándares de belleza. Nosotros tenemos demasiada divinidad dentro de nosotros. Y entonces, a pesar de todas esas memorias de dolor y de ese enemigo que está ahí conectado con ellas, nosotros seguimos siendo seres perfectos, seres de luz, ¿sí? Cuando hablamos entonces de las herramientas, hablábamos también del arrepentimiento. No era, pero si yo, volviendo al caso hipotético, si yo fui abusada sexualmente, si yo fui una víctima porque yo era chiquita y a mí, pues, no sé, mis papás no estaban ahí para protegerme, yo tuve miedo de contar, este señor se voló, sigue haciendo o cometiendo estos crímenes con otros niños, el que me dañó fue él, el que se tiene que arrepentir de él, yo de qué me tengo que arrepentir. Y esto también lo trabajamos mucho cuando estamos en esos espacios terapéuticos. Necesitamos arrepentirnos de haberle permitido a ese enemigo que nos hiciera creer que nosotros estábamos imperfectos por esa situación, ¿sí? Que nosotros no valíamos nada, que un niño, un adulto que en su infancia fue víctima de abuso sexual, es un adulto que cree que no es digno de nada, que no merece nada, que él es de lo peor. Y con ese dolor, ¿sí? Se para en oportunidades desde el rol de víctima. Pobrecito yo, todo el mundo me debe, deberían ser solidarios conmigo y le exijo un montón a todos los demás, pero también con ese dolor me paro en otras ocasiones desde el rol de victimario y daño, porque no puedo con este dolor y tengo que dañar. De eso necesitamos arrepentirnos, del daño que nosotros nos hemos causado a nosotros mismos toda vez que nos hemos dicho, yo no sirvo, yo no puedo, soy incapaz, soy imperfecto, este cuerpo está sucio, yo no valgo, de eso. ¿Por qué me arrepiento de eso? Porque hasta hoy, o hasta el momento en que tú decidas empezar a transformarte internamente con el rigor interno que posees, porque hasta ese momento tú creías que eso era normal, que era normal decirnos, ay, como soy de bruta, ay, como soy de torpe, ay, yo que no valgo nada, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a arrepentirte por eso,
tú empiezas a generar un cambio interno y empiezas a comprender que tus reacciones agresivas provenían de ese dolor, que tú eras reactivo y que estabas buscando todo el tiempo cobrar venganza de manera inconsciente. También te volvías de alguna manera tirano, y no porque te vuelvas, bueno, las estadísticas mencionan que una persona que ha sido víctima de abuso sexual probablemente pueda repetir el patrón con unas altas probabilidades, pero digamos que no, que tú dijiste, no voy a repetir esto, elijo otro camino, pero aún así puedo ejercer violencia de otras formas. Descalificación, humillación, comparación, sarcasmo, ironía, ridiculización, todas esas son formas de violencia que nosotros tenemos normalizadas y que es la forma en la que nosotros gestamos nuestro propio dolor interno. Cuando tú ves una persona al frente que es demasiado sarcástica, uy, hay dolor en él. Cuando ves una persona que es demasiado complaciente, uy, hay dolor en él. Cuando tú ves una persona que es demasiado brusca, hostil, esa falta de dulzura y de ternura, hay dolor en él. Sí, somos dulces y tiernos por naturaleza, pero se nos ha ido olvidando porque venimos acumulando error de generación tras generación, ¿sí? Y ese errorcito que migró ahora tiene una vida, se convierte en un cuerpo psíquico, como lo mencionábamos en otros programas, y ahí es donde tenemos una tarea de ir a pulir. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos una posibilidad muy grande de corregir la senda. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, Simandra, cuando yo te digo esa expresión? ¿Qué será corregir la senda? Pues hay un camino verdadero, un camino que me lleva a mí a la estabilidad, al equilibrio. Y cuando yo veo que no, que estoy yendo y nada, ¿cierto? Y nada que como que vuelvo y repito, yo digo, aquí no es, o sea, tengo que corregir mi senda y que me permita encontrar el camino de la tranquilidad, de la paz, del equilibrio. Yo creo que ahí es donde yo digo, borro lo que he hecho, eso no era, así no era como yo tenía que resolver y empiezo a encontrar el camino que me dice, sí, aquí me siento tranquila, aquí me siento alegre, que no pierda la alegría, que no pierda ese equilibrio y eso me va a permitir a mí entonces decir, aquí estoy en el camino correcto, estoy equilibrando esa senda. Así es, y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros desde el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos repetimos muchos patrones. Listo. Entonces, otro caso hipotético. Supongamos que en tu historia lo que hubo fue un papá muy borracho y muy maltratador, ¿sí? Y tú creces y tú dices, yo jamás en la vida me voy a vincular con un hombre que sea borracho. Te lo prometiste, porque tu papá había dejado unas memorias de dolor muy fuertes dentro de ti. Pero resulta que la primera pareja que eliges no es un borrachito, pero le gusta jugar en los casinos. ¿Sí? Y tú te topas con otra adicción y tú dices, güey, mi chica, tanto que dije que no me iba a vincular con una persona adicta y bueno, y se acabó esa relación. Y luego te vinculas a otra relación y te das cuenta que ese otro tiene problemas con el dinero. No lo sabe administrar, se lo gasta de manera inadecuada, no lo sabe priorizar. Y tú dices, pero yo ¿por qué tendré el palito para este tipo de hombres? ¿Sí? Cuando tú transitas el camino del arrepentimiento y tú te das cuenta que estabas eligiendo con unos lentes equivocados, tú entonces corriges la senda. Y en la próxima relación, ¿tú qué vas a decir? Bueno, le voy a dar un tiempito a esta persona para conocer sus comportamientos y de acuerdo a eso elegir si quiero o no construir en esta relación. Porque finalmente en una relación es para edificar y para crecer. Si elijo con los lentes equívocos, pues mi relación va a ser equívoca. Ahí corrijo la senda, ¿sí? Corrijo la senda cuando, si yo sé que por este caminito, como tú lo mencionabas, si yo sé que por este caminito, pues tras el desconocimiento que nosotros tenemos, es más largo, es más oscuro, me van a robar, pero es el único que conozco y de repente tú dices,
Ah, pero este es más cortico, más iluminado, por aquí hay más gente, por aquí puedo estar más segura. Tú ya te paras en conciencia y dices, no, por este no, por aquí me van a causar daño, o voy a causar daño por el de la construcción, por el de la creación, por el de edificar, por el de crecer, ¿sí? Y entonces, cuando tú eliges este otro camino, tus obras cambian y se vuelven nuevas obras. ¿Cómo así que se vuelven nuevas obras? Tú ya entonces estás trabajando todo el tiempo por proteger tu vida, entonces no te vas a causar daño a ti. Y por proteger la vida de los demás, no le voy a causar daño a nadie más, ni siquiera con una palabra. Y empiezas a vivir un poco más desde la prudencia, un poco más desde el equilibrio, desde el análisis, desde el analizar qué es lo que esto me trae, no desde la impulsividad. El enemigo oculto es experto en que nosotros nos vayamos sin la pausa, ¿sí? Que seamos impulsivos. El autoconocimiento nos permite eso. Me encanta, vuelvo a retomar porque me queda ahí como resonando. El autoconocimiento, el arrepentimiento, corregir la senda. Y entonces cuando tú decías eso, yo me pensé en la ley de causa y efecto. Si yo ya sé que por aquí la manera como actúo siempre me trae que tengo problemas con esta persona, que siempre viene y me atacan esta persona, entonces yo digo, algo está pasando conmigo, voy a corregir, voy a cambiar, voy a hacer un cambio sencillo, voy a saludar más amablemente, voy a dar un abrazo, voy a estar más... Esos elementos que parecen pequeños e insignificantes, tarde que temprano van a traer una consecuencia a mi vida y por supuesto a las personas que están alrededor. Eso lo estoy entendiendo así, porque así es que cambiamos la senda, no con cambios grandes como de gobiernos inmensos, no, pequeños cambios en mí que se reflejan en lo que viene adelante, el que está al frente mío, ¿sí? Me parece muy bello y yo creo que claramente este es el trabajo de sanación mental, que no es en un fin en sí mismo, parece ser la base para alcanzar ese estado que mencionas de un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento espiritual. Yo creo que esos 3 puntos que ya lo hemos tocado aquí varias veces, Abraham, yo creo que ya se lo sabe de memoria porque nosotros siempre lo trabajamos aquí, cómo limpiamos nuestro cuerpo, porque si yo quiero estar sano, pues también tengo que mirar cómo me alimento, cómo le hago ejercicio a mi cuerpo, pero también cómo lleno esa mente de conocimiento, quito emociones, saco esa basura que no corresponde y empiezo a tener un corazón puro, porque no, el mundo dice que no, pues el mundo tiene unos estándares que dice, no, así lo puede hacer y ya queda bien, pero uno dice, no, hay que ser más bueno, hay que ser mejor, hay que dar más. Entonces, en ese sentido, terminamos con esta pregunta que dice, ¿cómo se entrelaza este equilibrio mental con nuestro ascenso espiritual y el despertar de conciencia? Ciencia y espiritualidad nunca han estado separados. Nos hicieron creer que sí, pero ciencia y espiritualidad siempre han ido de la mano. Cuando nosotros empezamos a pensar sobre qué está pasando conmigo, tú ahorita decías, la tarea es que nosotros paremos un ratico y digamos, ¿qué está pasando conmigo? Pues madre, ¿por qué será que todas mis relaciones de pareja son disfuncionales? ¿Por qué será que en todos mis empleos me despiden? ¿Por qué será que cuando yo quiero tener relaciones interpersonales o generar amigos, pues mis amigos me excluyen? ¿Por qué será que yo no puedo tener una sana relación con mi familia? Todos los días peleo con mi mamá, todos los días peleo con mis hermanos, todos los días estoy en una disputa constante con los seres que me rodean. Parar para preguntarnos qué está pasando conmigo es parte de lo que ahorita mencionábamos, que era corregir la senda, ¿sí? Y entender que nosotros poseemos un espíritu o un ser, ese ser espiritual resplandeciente, porque si tú te vas a ver las letras de la palabra ser, sabiduría espiritual
resplandeciente. Una fuerza interna que nosotros tenemos es la que nos otorga el equilibrio, es la que nos otorga la armonía, porque esas son las leyes en las que se estableció el ser. Amor, armonía y paz. Entonces, cuando tú conoces el ser, tú empiezas a activar todos los elementos que te llevan a la comprensión de lo que es científico. ¿Listo? Tú empiezas a entender que el ser, ¿sí?, habita este cuerpo físico, el lugar habitacional del ser es el corazón, el aposento donde se radicó el enemigo oculto fue nuestra mente, por eso la mente hay que limpiarla, ¿sí? Y ahí hablamos de un cuerpo limpio. Que todas nuestras obras empiecen a generar nuevas memorias, memorias de luz. Nosotros tenemos los 5 portales, que esto también sé que lo han conversado mucho en el programa, 5 portales a través de los cuales llega la información a nuestro repositorio central de información. Para limpiar el cuerpo físico, nosotros necesitamos sacar toda la basura almacenada de esas memorias de dolor, no porque vayan a desaparecer, es porque las vamos a resignificar, les vamos a dar un significado distinto y vamos a limpiar lo que sobra. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a quitarle oportunidad al enemigo oculto que dirija la vida, surge entonces el ser o llega el ser a pilotear este repositorio central de información. Si nosotros lo conectamos además con la vigilancia en esos 5 sentidos, empezamos a nutrir nuestro repositorio con nuevas memorias, con memorias que nos conecten con la vida. ¿Qué es una memoria que me conecta con la vida? Un campo abierto. ¿Qué es una memoria que me conecta con la vida? El sol. ¿Qué es una memoria que me conecta con la vida? Un bebé, una mascota, una planta, un río, una caminata ecológica. Cuando yo empiezo a nutrirme de esas nuevas imágenes, no solo fotográficas, sino sensoriales, porque esto llega a través de los sentidos. Tú sales al sol y miras el sol y tú dices, es que sol tan radiante, pero al mismo tiempo estás grabando con el tacto, porque ese sol que está produciendo una cobijita sobre tu cuerpo está generando una sensación, ¿sí? Porque si tú sales al sol y te concentras en él, puedes escuchar el ruido del viento y tú dices, uy, ¿qué es esta tranquilidad? Y todo eso es lo que nosotros necesitamos entrar a grabar para establecer un cuerpo limpio, sacar tantas memorias absurdas. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque esto es necesario ponerlo sobre la mesa cuando hablamos de salud mental. Las pantallas que actualmente consumimos nos están alejando de nuestra verdadera identidad. No las vamos a satanizar porque justamente nosotros hacemos uso de estas herramientas para llevar conocimiento y elevar el espíritu, pero sí necesitamos crear y generar un poco más de conciencia. La conciencia no es solamente dejar de tirar basuras al océano, la conciencia no es solamente dejar de consumir las pantallas en sí, la conciencia es hacerle preguntas a nuestro pensamiento. ¿Por qué necesito consumir pantallas? ¿De qué me quiero distraer? ¿De qué me voy a alejar cuando consumo pantallas? Y me voy a alejar justamente de la conexión con la vida, ¿sí? Y entonces ahí entraremos a otro escenario de reflexión. Un cuerpo limpio nos invita a que nosotros estemos muy vigilantes de la información que consumimos, ¿sí? La salud mental se está viendo afectada justamente por todo lo que consumimos que es absurdo. Realities, telenovelas, tragedias, drama, noticias. No estoy diciendo que nos desconectemos de las noticias porque ahí encontraremos ciertas señales, pero que su consumo no sea recurrente, porque lo que hace en los medios de comunicación es generar demasiado miedo. Entonces, todos esos elementos van a aportar a un cuerpo limpio, un corazón puro, pues hay que trabajar, a toda nuestra audiencia la invitación, hay que trabajar con despojarnos del miedo, de la ira y el odio, hay que despojarnos del estrés, hay que despojarnos de las expectativas creadas en un mundo exterior que solo busca que nosotros drenemos nuestra energía justamente para que desconectemos o nos desconectemos de nuestra sabiduría. Y una mente llena de conocimiento, pues este es un escenario propio para hacerlo saber. ¿Qué es una mente llena de conocimiento?
Hey, en vez de irme a ver el reality, ¿qué tal si yo pongo Corazones del Sur, el episodio de los jueves a las 11 de la mañana, que todo el tiempo me trae información para mi crecimiento y mi desarrollo? ¿Qué tal si yo me voy a la página de Corazones Libres? ¿Qué tal si me voy a la página del canal de La Voz de los Corazones? O me voy para tantas fuentes de información que lo que hacen es edificar y elevar, quitarnos el velo, ¿sí? Ese velo que el ego quiso ponernos y empezar un nuevo amanecer. Todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos los días tenemos la oportunidad de tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento. Solo requerimos de voluntad, rigor interno. Ayer alguien me preguntaba, no, eso se va, uno se toma mucho tiempo, eso se va mucha plata y tiempo en terapia. Y una de las respuestas que le dije es, no se requiere, solo se requiere voluntad que existe porque es una virtud del ser y activar el rigor interno. ¿Para qué? Para que todos los días, al despertar, yo pueda transformar la queja en agradecimiento. Yo pueda mirar al frente y decir, hay sol. Y si hay nube, también agradecer por la nube. Y esos pequeños pasitos van a contribuir a nuestra salud mental. Qué bello. Ay, gracias de verdad, Nora, por esa claridad y por esa profundidad. Yo sé que tus palabras nos inspiran a todos los que estamos aquí escuchando, a todos nuestros oyentes, aquí a Abraham, a Margarita, que también está escuchando, a Zoila, a Luis Carlos, a mí misma, a mirar nuestra salud de una manera más completa y amorosa. Definitivamente, y ese último punto que tú tocaste, así es, a mí también me toca, a veces uno dice, no, tengo que estar haciendo aquí mi trabajo, mi tarea, mi corazón del sur, y mi hija jalándome así por un ladito, mamá, vamos pues a hacer esto, y yo, no, no estoy ocupada. ¿Cuánto tiempo vamos a dar? Esa vida que debemos de ponerle a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra familia, a nuestros allegados, a nuestra zona, Comunidad. a nuestra comunidad, así es. De verdad, gracias a toda la audiencia y bueno, a compartirles también que siempre los invitamos a que se conecten con nuestras redes en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, Corazón del Sur 144 y por supuesto también a Corazones Libres que hoy nos acompaña a través de Nora Monsalve. Aquí también está apareciendo en el pantalla el link de suscripción a nuestro formulario si se quieren conectar, si quieren hablarnos. Está el teléfono también por WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Y por supuesto, si alguno de ustedes desea recibir el libro de Mi Eterno Corazón, esta semana entregamos uno a un hermoso ser, Gabriel, qué rico que nos puedas escuchar porque él dijo, me voy a conectar el jueves para escuchar el programa. De verdad, los que quieran recibir este libro, Mi Eterno Corazón o Un Corazón para Dioses, nos pueden conversar, nos pueden hablar, nos pueden escribir a través de las redes para que lleguemos directamente con este mensaje. Y bueno, ahí está también ese formulario, sí. Y ahí también está un espacio que tenemos en Corazón del Sur que se llama Taller de Profundización. Esta invitada hoy que estuvo aquí, vamos a tenerla no este lunes, esta semana entrante tenemos un compromiso muy especial, todo el equipo de Corazón del Sur no vamos a poder estar el jueves entrante y el siguiente jueves se nos juntó con festivo, o sea que nos vamos a encontrar el 14, pero el taller de profundización con Nora Monsalve lo vamos a tener el 4 de agosto, es el lunes a las 7:30 de la noche, los que quieran entrar, preguntar, aprovechen, porque ahí van a poder abrir el micrófono y decirle, Nora, necesito esto, Nora, quiero preguntarte de esto, o mira lo que yo he vivido, y que aprendamos todos, porque todos somos maestros y estamos aprendiendo del uno y del otro. Así es que vamos a tener aquí este espacio y yo creo que se nos acaba el tiempo, pero Nora, de verdad muchas gracias por toda tu sabiduría, por compartir con nosotros y con todos los oyentes todo, pero compártenos una última colita, un mensaje final de tu corazón. Sí, Mandra, muy complacida, como lo dije al principio, de esta invitación tan especial, de estos bonitos programas que edifican y que construyen. La última reflexión es, tomémonos el tiempo de parar,
tomémonos el tiempo de hacer la pausa. Las carreras, el mundo, el sistema nos está robando la libertad de ser quien somos. Entonces, que podamos sacar esos 5 minutos para entrar en reflexión con nosotros mismos, 5 minuticos para preguntarnos esto que está pasando, de dónde provendrá, y cuestionémonos un montón todo el tiempo. A mí me cuestiona mucho que el mundo señale a las personas trascendentales un poco de locura. Me cuestiona mucho porque digo, qué bueno que hayan más personas locas, qué rico que hayan más personas trascendentales, que haya más personas que se tomen la tarea de parar para pensar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo más desarrollar amor y servicio? Por mí, primero por mí, no desde una posición egoica, primero yo, segundo yo, tercero yo, jamás, pero cómo tengo yo que, o cómo estoy llamado yo a entrar en mí y desarrollar amor y servicio. Y luego, con el amor infinito hacia mí, cómo puedo poner ese amor y ese servicio en función de los demás. Entonces, la tareita es simple, reflexión, mucha reflexión. Así es, así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Agradecemos de verdad siempre a Abraham Barila, que siempre está dispuesto, poniendo cómo le ponemos mejor, está ahí al frente de los equipos, pudiendo poner aquí las imágenes, también aprendiendo. Eso sí lo valoro mucho porque aquí estamos, aquí entre tú y yo, él está en la mitad aprendiendo muchísimo. Sí, así es. A su directora ejecutiva soy la Isabel Carvajal, que también allá, ella siempre está ya revisando todo el programa y siempre está pendiente, aprendiendo también. A Margarita, que nos apoya también. Y por supuesto a Luis Carlos Quintero, que también está atento. Gracias, gracias a todos por estar aquí, a la audiencia, por ser la luz que nos inspira. Feliz día para todos ustedes y un abrazo de corazón, Nora. Muchas gracias. Un abrazo gigante.